Bueno, muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Muchas gracias a todos. Gusto, para mí es un honor y un privilegio estar en esta conferencia. Durante la mañana he estado escuchando todas las sesiones que hemos tenido. De verdad que uno aprende mucho porque conoce las realidades que están viviendo en distintos países, distintas asociaciones, y uno se da cuenta cómo va integrando y atando cabos y cómo podemos ayudarnos y colaborar desde distintos ángulos y puntos de vista, ¿no? Bueno, la presentación que les voy a compartir es una presentación enfocada a conocer más sobre las rutas de los pacientes. He tenido la oportunidad de 12 años de los 19 que tengo en la industria de biotecnología y farmacéutica, he trabajado muy relacionado con las rutas de los pacientes. Pero antes de empezar, quería dar un ejemplo. Como ven, soy venezolano. En 1721 se inauguró la Universidad Central de Venezuela, pero fue hasta 1954 cuando se inauguró en Caracas la ciudad universitaria, un campus bastante grande, muy reconocido a nivel de arquitectura. Pero un punto muy interesante es que nunca construyeron los pasillos exteriores. Hasta años después, cuando veían las rutas por el pasto, la grama seca, por donde caminaban los estudiantes. Y entonces allí decidieron que iban a hacer los pasillos exteriores de la universidad. Y yo creo que esto es un ejemplo bastante interesante porque realmente nunca podemos anticipar a lo que queremos de la ruta del paciente hasta que realmente conocemos la ruta, por dónde pasaron, cuáles son los problemas que tienen, ¿no? Cuáles son los cortes que hicieron al camino para llegar más rápido. Entonces yo creo que es una analogía bastante interesante y que, bueno, permite un poco arrancar esta presentación. Pero, ¿qué es la ruta del paciente? La ruta del paciente viene de un término en inglés que es el patient journey. Y journey lo podemos traducir como en ruta, camino, trayecto. Pero el objetivo final que tiene este concepto es conocer cuál es la experiencia del paciente. Cómo le fue en el proceso de la atención de la salud. Y el proceso de la atención de la salud es mucho más amplio de simplemente diagnóstico y tratamiento. Lo podemos llevar y segmentar en distintas etapas a las que vamos a ir ahora. Pero ¿por qué es importante conocer la ruta del paciente y la trayectoria por donde ha ido? Porque nos va a permitir conocer qué actividades o qué iniciativas podemos implementar para poder mejorar esa experiencia del paciente. Desde hace posiblemente 14, 12 años atrás estamos escuchando hablar en la industria de patient-centric, el paciente al centro. Pero muchas veces esto es un concepto un poco etéreo porque dentro del punto de vista de la industria muchas veces se manejan a nivel de farmacias la venta, pero cuando tuve la experiencia de trabajar en padecimientos donde el paciente le toma 4 años y medio o más ser diagnosticado, es cuando uno empieza a ver que uno puede ubicar iniciativas que pueden ayudar a este proceso. Y este proceso, estas iniciativas van relacionadas al propósito de quien las quiere implementar, ¿verdad? La ruta del paciente puede ser, como les dije, bastante extensa porque lo vamos a dividir en distintas etapas. Lo que es claro y fundamental es que se requiere conocimiento clínico. Sin el conocimiento clínico de la patología que queremos trabajar, no vamos a tener la claridad de lo que es la ruta del paciente. Eso es vital. Por lo tanto, trabajar con no solamente los pacientes, las asociaciones de pacientes, asociaciones médicas, enfermeras, hospitales, farmacias, centros de diagnóstico, ¿okay? Es importante para conocer todo esto. Pero, ¿cómo dividiríamos entonces las distintas etapas del paciente para poder construir un mapa? Bueno, vamos a irnos antes de lo que sería el diagnóstico, que sería la identificación del paciente. El paciente empieza a ser paciente desde que tiene signos y síntomas, no desde que fue diagnosticado, sino desde que tiene signos y síntomas. Por lo tanto, es importante conocer dónde se encuentran los pacientes, dónde están los cuellos de botella.
en el sistema, tanto en el sistema de salud del país, ¿verdad? Como también a veces que el paciente no tiene la posibilidad de tener acceso, y sobre todo en Latinoamérica, donde tenemos muchas zonas rurales. Acceso a la salud no solamente es el acceso al tratamiento, es el acceso a un médico, el acceso a un hospital, a una clínica en donde puedan verme. ¿Okay? Entonces, ¿cómo identificamos a los pacientes? Bueno, ¿dónde se encuentran? Esto es importante. Luego viene, una vez que está identificado y este paciente llegó a un médico, ¿cuál es el proceso de diagnóstico? ¿Cuál es la ruta de diagnóstico? El médico tiene toda la información necesaria para poder diagnosticarlo. Tiene la información, el conocimiento, tiene las herramientas, tiene los exámenes que necesita para diagnosticar. Existen en el hospital, existen en el país. Y esto es importante. ¿Okay? ¿Cuánto tiempo toma realizar este diagnóstico? Y luego vamos, una vez que está diagnosticado, no termina con la receta. Vamos ahora a la parte del tratamiento. ¿Qué tratamiento es el tratamiento adecuado para este paciente en específico? ¿Ese tratamiento está disponible en el país o no está disponible en el país? ¿Cómo podemos tener acceso a este tratamiento? ¿Están de acuerdo el médico y el paciente en este tratamiento? Porque hay veces que el médico puede recomendarlo, pero a lo mejor el paciente no quiere ese tipo de tratamiento. Entonces es importante conocer todo lo que va alrededor para poder realizar la prescripción de este tratamiento. Ahora, claro, cuando hablamos de esto y de todas las etapas, para una patología, una de estas etapas puede ser más larga que para otras. ¿Por qué? Porque a lo mejor en el país donde estamos, el sistema de salud está más avanzado para unas patologías que para otras, ¿verdad? Luego que es prescrito el paciente es el acceso al tratamiento. Ahora, a lo mejor tengo seguro privado o lo voy a pagar de mi bolsillo, pero en otras ocasiones depende de los sistemas de salud del país y los pagadores del sistema de salud. ¿Cuál es el proceso para tener acceso a esto? Se conoce el proceso, se tiene la documentación, cómo se va a llegar a lograr la aprobación de este tratamiento para poder recibir el tratamiento. Ahí es cuando terminaría este proceso, esta etapa de acceso al tratamiento, cuando recibo por primera vez el tratamiento. Pero ahí no se acaba la ruta del paciente. La ruta del paciente continúa porque luego está la etapa de cumplimiento de la terapia. Hay terapias para padecimientos que pueden ser de un tiempo específico, pero hay otros tratamientos que son de por vida. ¿Es posible para el paciente tener este tratamiento de por vida? ¿El paciente y el médico están alineados en este tipo de terapia, este tipo de tratamiento? ¿Es el proceso de acceso del país o de la ciudad o del hospital facilita que este paciente cumpla el tratamiento que requiere? ¿Okay? Y estos son cantidad, y estas preguntas que están acá son un ejemplo, no es todo, pero es un ejemplo para visualizar qué es lo que nos permitiría conocer una ruta del paciente. Y de todo esto hemos estado hablando, bueno, ustedes han estado hablando acá esta mañana, sobre todo cuando mencionaban el screening. El screening sirve para la etapa de identificación del paciente, ¿okay? Para saber dónde está antes de diagnosticar, de decir, este es un paciente que cumple con estas características, ¿verdad? Avanzamos un poco. ¿Cómo buscamos la información? Bueno, primero lo que tenemos que buscar es la colecta de la evidencia para poder, antes de construir el mapa de la ruta del paciente. Y tenemos que utilizar encuestas, entrevistas, grupos de enfoque, leer documentos, guías de práctica clínica, consensos de asociaciones médicas del país o del hospital donde están, ¿okay? Para poder luego realizar un análisis de la evidencia, en donde vamos a tomar todo el conocimiento y el aporte que nos dieron los médicos, los pacientes, proveedores de salud, pagadores, a analizar toda esta información y empezar a consolidar una ruta del paciente, ¿okay? Y construir y crear un mapa de la ruta del paciente, de la patología en específico a la que nos queremos enfocar. ¿Es posible tener una ruta del paciente
en la región, Latinoamérica, es posible que podríamos tener una ruta generalizada, ¿verdad? Pero la realidad es que si queremos ser específicos para resolver problemas, ¿ok?, no vamos a tener una sola ruta del paciente, ¿ok?, pero sí podemos tener una guía general. Porque la realidad es que tenemos una diversidad latinoamericana en donde tenemos, primero, diferentes procesos regulatorios en cada país. ¿Okay? Posiblemente la indicación en donde es aprobada en un país de un producto no sea la misma indicación que está aprobada en el otro exactamente. Tenemos variantes culturales, contextos políticos, realidad económica, diversidad social en donde hay desigualdad, en donde hay muchas pobrezas. Y sobre todo tenemos sistemas de salud fragmentados. Y esto va a ser clave para definir las rutas del paciente. Y como lo habían conversado acá anteriormente, vamos a tener rutas de pacientes distintas realidades, como decían de Brasil. Hay distintas realidades dentro de Brasil, claro, y así lo hay en todo país. Hay distintas realidades posiblemente entre hospitales, de acuerdo a las diferencias que sean importantes. Pero lo que sí podemos tomar de las experiencias latinoamericanas es, si alguien ya tiene un avance de una ruta del paciente, tomar ese aprendizaje, identificar las similitudes y las diferencias, definir cuál es el escenario deseado, si esta es la realidad del escenario en mi hospital, ¿verdad? ¿Cuál es el escenario deseado? Y luego, ¿cómo llego? ¿Cómo cubro esa diferencia, esa brecha que hay entre dónde estamos y dónde queremos llegar? Esta ruta del paciente nos va a permitir identificar puntos de apalancamiento. Necesitamos resolver algún problema. Nosotros desde la asociación del paciente, o nosotros desde la industria farmacéutica, o nosotros desde los médicos. Dependiendo quién pregunte, podemos identificar cuál es el punto de apalancamiento donde yo puedo aportar. Pero va a ser indispensable colaborar para poder crear sinergias y priorizar las soluciones que son más importantes. Y de esto vamos a conversar un poquito más, porque todos estos actores están alrededor del paciente y cada uno de estos actores, aunque trabajan en forma independiente, siempre tienen una interacción y interactúan en forma satélite alrededor del paciente. Entonces es importante que identifiquemos desde dónde estamos, en qué actor pertenecemos nosotros, si somos asociación de pacientes, cuáles son los puntos de apalancamiento en donde yo puedo agregar valor y cómo puedo agregar valor. Unos ejemplos brevemente: el diagnóstico diferencial en la psoriasis. La psoriasis en Latinoamérica toma más de 4 años que un paciente pueda ser correctamente diagnosticado en promedio. Hay pacientes que tienen la fortuna de ser diagnosticados más rápido, otros mucho menos. Pero la oportunidad que tuvimos es trabajar en un hospital específicamente en México y trabajar en un diagnóstico diferencial en donde invitamos a médicos de distintas especialidades a conocer, partiendo de la historia de pacientes que habían tomado tanto tiempo, identificar en dónde hubo fallas y cómo se puede anticipar el tratamiento y el diagnóstico adecuado para este tipo de pacientes. Y estamos hablando de un padecimiento que es muy visual, porque uno ve las lesiones, pero hay confusión con varios padecimientos sobre el tipo de lesión. Pero este trabajo en conjunto de las distintas especialidades dentro de un hospital para poder alinearse en un diagnóstico diferencial ayudó a mejorar cuán rápido diagnosticaban pacientes. En el caso de enfermedades raras, tengo 2 ejemplos. Uno es el padecimiento que se llama SHUA, que es síndrome hemolítico urémico atípico, y se llama síndrome porque se basa en signos y síntomas. No existe un examen para definir si es positivo o negativo. Se requiere analizar distintos exámenes médicos, signos y síntomas, y descartar otros padecimientos para poder decir este es el diagnóstico. La realidad en Latinoamérica, en toda la región, es que hay 2 test o 3 test
que no están disponibles en los países. Entonces, a través de la industria farmacéutica se logró que la industria farmacéutica cubriera los costos de estos exámenes, ¿okay? Para que los pacientes pudieran tener un diagnóstico lo más rápido posible. Para que tengan una idea, en Latinoamérica, una vez que está diagnosticado el paciente con esta enfermedad, en promedio en Latinoamérica puede tomar 8 meses a que el paciente tenga acceso al tratamiento, reciba el tratamiento. Pero 40% en un país donde no se conoce la enfermedad, los médicos no la han visto frecuentemente porque solamente se diagnostica lo que se conoce, lo que se ha visto, ¿verdad? Cuando esa es la realidad en un país, 40% de los pacientes mueren con las primeras manifestaciones. Entonces puede ser que el paciente se muera en los primeros 2 o 3 días que lo viste. Entonces, tener acceso a estos diagnósticos es importante. Y esto se ha logrado en varios países de Latinoamérica, no en todos, pero en varios. Y el otro es un aprendizaje de implementación de infusiones en casa. Con la pandemia se vio que en Argentina, por ejemplo, había prohibición de tomar transporte público. Estos pacientes de SHUA necesitan este tratamiento cada 2 semanas. Lo que se resolvió al conocer esta nueva realidad dentro de la ruta del paciente, rápidamente fue colaborar entre asociaciones y la misma industria farmacéutica para a ciertos pacientes que están muy retirados llevarles la infusión a sus casas. Y estas son soluciones. Entonces aquí tenemos 3 ejemplos. El primer ejemplo está en el área de identificación, el segundo está en el área de diagnóstico y el tercer ejemplo está en la parte de cumplimiento del tratamiento. Del punto de vista de las asociaciones de pacientes, y yo creo que es muy importante para el día de hoy, ustedes tienen un rol muy importante. El primer rol muy importante que ustedes han realizado muy bien y continúan y sigue siendo un reto muy importante es la parte de las campañas de concientización e información, la educación. Pero también ustedes tienen un rol muy importante en muchas otras etapas. Asesoramientos legales, servicios de apoyo integral, educación, la parte psicológica, nutrición, monitoreo de terapias y tratamientos ya presentes en el país, cuál está funcionando, cómo no. Y también a lo mejor terapias que no están en el país, impulsar la investigación clínica que no está presente en el país. Y trabajar también con actores políticos para el diseño de políticas públicas. Dentro del paciente, si todos generamos alrededor del paciente, el rol de las asociaciones de pacientes es vital, es muy importante, el de todos, pero el de ustedes, como lo comentaban antes, la voz del paciente es importante y ustedes son los traductores más cercanos a ellos. Pero vimos que hay muchas cosas para hacer dentro de la parte para ayudar a los pacientes y desde el punto de vista de las asociaciones del paciente. La realidad es que son tantas cosas que tenemos que ser realistas y no podemos cargar todas las cajas al mismo tiempo. Decía mi abuelo, el que mucho abarca, poco aprieta. Y esa es una realidad. Esa realidad nos lleva a conocer muy bien cuál es el enfoque que tenemos que tener. Es decir, tenemos que vernos primero nosotros mismos y reconocer cuáles son nuestras habilidades como asociaciones de pacientes, dónde tenemos más expertise, dónde está nuestra experiencia, dónde podemos mover mejor el balón, ¿verdad? Y ver, ok, ¿cuánto recurso necesitamos? ¿Tenemos el recurso o no lo tenemos? Busquemos el recurso, ¿ok? Y ahora luego vamos a hablar un poco de este recurso. Pero la realidad es elegir cuáles son las cajas en las que nos vamos a enfocar con este enfoque y con estos recursos. Porque luego hay algo, y yo creo que es el objetivo de esta congregación, esta reunión de hoy, que es la colaboración, y esto lo mencionaban también en otras charlas antes, es la colaboración. A lo mejor varias asociaciones de pacientes están enfocadas con un mismo propósito, pero cada una tiene una expertise, una habilidad distinta. Allí es donde la colaboración ayuda a crear sinergias. Y allí es donde es importante aprender a colaborar, porque no es fácil. No es fácil colaborar. Uno piensa que es muy sencillo, pero ¿quién es el dueño y cómo nos repartimos los problemas, los retos, las responsabilidades cuando estamos
con un objetivo y retos particulares dentro de cada una de nuestras asociaciones. La realidad es que esta colaboración potencializa, es un multiplicador para poder lograr mover más cajas. Y aquí es donde tenemos que aprender, y no solamente lo digo aprender asociación de pacientes, todos, la industria farmacéutica, asociaciones de médicos, actores políticos, debemos alinear lo que es cuál es nuestro propósito y cuál es el objetivo. Si nosotros definimos, y si ustedes se preguntan cuál es nuestro propósito y lo escriben, y luego me preguntan cuál es nuestro objetivo y lo escriben, si son el mismo, hay algo mal, porque no son el mismo. El propósito es la razón por la que existimos como asociación, como industria farmacéutica. El objetivo son todas las actividades que tenemos que realizar para acercarnos a lograr ese propósito. ¿Okay? Entonces tenemos que aprender todos a alinear nuestro propósito y nuestros objetivos. 5 recomendaciones o acciones que toda asociación de pacientes tiene que tener para causar un mayor impacto. Y esto lo he escuchado el día de hoy, ¿eh? Yo sé que hay muchos más, pero estas 5 son importantes. Uno es, ya considerando que conocen la ruta del paciente, que se hizo el trabajo de la ruta del paciente y la conocen, ¿okay? Es poder identificar dónde juego yo el rol más importante dentro de la ruta. ¿Okay? Y seamos realistas, no pueden ser en todos los puntos. ¿Dónde juego yo? El segundo punto, la segunda acción es definir las métricas. ¿Cómo voy a medir yo el avance hacia el éxito? Y es muy importante porque a veces nos olvidamos de cómo medirlo. Y tenemos que ser muy objetivos y muy críticos. Y esta es la parte difícil. Tenemos que aprender a ser autocríticos de cómo avanzamos hacia ese propósito. La tercera acción es desarrollar una red de colaboración con otras asociaciones de pacientes, otras ONGs y actores políticos. ¿Okay? Tenemos que ver, ya sabiendo el 1 y el 2, nos permite saber dónde podemos colaborar y con quién me interesa o me es más dónde es mejor para nuestro paciente que colaboremos. El cuarto punto es establecer alianzas estratégicas con la industria farmacéutica y biotecnología, con las asociaciones médicas y científicas, ¿okay? Porque ahí es donde está la ciencia y donde podemos definir los recursos clínicos, científicos y recursos de tratamientos, de terapias, en donde podemos establecer alianzas nuevamente estratégicas. Formar un grupo de asesores estratégicos, y esto es importante, en donde nos permita generar transparencia y ganar confianza. Si nosotros mostramos transparencia al resto de los actores que están girando alrededor del paciente, va a ayudar muchísimo a que el paciente se beneficie más, porque vamos a mostrar que realmente, ¿okay?, estamos agregando valor. Y es importante estos asesores porque van a tener una perspectiva fuera del entorno que nosotros nos vemos. Va a ser como una medición 360 de alguien que nos ve desde afuera. Y esto es importante. Es una recomendación que yo creo que es muy, muy importante. Quería dejarles otra recomendación, y esto es no solamente para asociaciones de pacientes, esto es para cualquier actor que está hablando de salud. Tiene que haber 5 preguntas que no pueden dejar de estar presentes en cualquier discusión. La primera, ¿cuál es la mejora incremental que vamos a lograr? Es decir, ¿cuántos pacientes más? Y cuando decimos cuántos pacientes más, no solamente decir 3.000 pacientes más. 3.000 pacientes más, ¿de cuántos? ¿Okay? Porque a lo mejor esos 3.000 pacientes es 0.5%, a lo mejor es 5%, a lo mejor es 15%. Entonces es tener una perspectiva de qué tamaño es el impacto este año y cuánto va a ser en incrementar el año que viene. Porque si el año que viene es incremental, no aumenta, hay algo que tenemos que mejorar.
¿Cuál es el plan para lograr más pacientes en tratamiento? ¿Cómo logramos eso? ¿Cuáles son las iniciativas que tenemos que poner? ¿Qué terapias están disponibles y cuáles se necesitan para proveer una atención de calidad? ¿Cuáles están en el país? ¿Cuáles están en el formulario, en el pagador? ¿Y cuáles no están? ¿Qué iniciativas se necesitan para lograr el objetivo? ¿Okay? Basado desde el punto de vista de la ruta del paciente. Y el otro es, ¿cuál es el costo para poder implementar estas iniciativas? Y sabemos que los recursos nunca son suficientes, pero la otra es, ¿cómo podemos mejorar el costo o cómo conseguimos más recursos para poderlo implementar? Y ahí es donde las alianzas, la colaboración tienen un rol indispensable. Si se van a llevar un mensaje, la recomendación es: conozcamos más sobre la ruta del paciente, de nuestros pacientes en donde estamos enfocados. Alineemos nuestro propósito con los objetivos que nos delata la ruta del paciente y colaboremos con otras asociaciones de pacientes, ONGs, colaboremos con la industria, ¿okay? Colaboremos con asociaciones clínicas y de médicos, ¿verdad? Y esto es lo que nos va a ayudar a avanzar claramente, a ayudar y agregar valor a los pacientes. Este es el mensaje que traigo para el día de hoy. Esto, si ustedes colocan su cámara, por ahí me pueden contactar. Siéntanse libres de contactarme por esa vía o luego por acá también podemos conversar. Y bueno, estoy a la orden para cualquier pregunta que tengan, ¿no?